Muy buenas tardes a todos. El día de hoy pues vamos a hablar del ultrasonido en la reanimación del paciente neurocrítico por trauma. Un tema también muy interesante al momento de abordar el paciente, sobre todo pues con trauma craneoencefálico. Mi nombre es Carlos Andrés Castro Galvis, urgenciólogo, fellow de ultrasonido, y el tutor para esta charla fue el doctor Luis Alfonso Bustamante, urgenciólogo intensivista radiólogo. Contenido de esta charla lo he basado como en tres principios: la utilidad diagnóstica y pronóstica, la utilidad clínica y los mensajes para llevar a la práctica. Entonces, a manera de introducción, pues cuando nos enfrentamos a un paciente neurocrítico por trauma craneoencefálico, sabemos que es un desafío enfrentarnos a él por la alta tasa de mortalidad que puede llegar a representar, sobre todo el trauma craneoencefálico severo. El abordaje tiene que ser multidisciplinario y sabemos que aproximadamente el 15% de estos traumas craneoencefálicos son severos, que conlleva pues a una mortalidad asociada una vez sea el diagnóstico. Y es importante tener esto en cuenta porque el abordaje puede ser multidisciplinario y a la vez multimodal cuando hacemos la valoración ultrasonográfica. El problema es que en el trauma craneoencefálico lo que queremos evitar siempre pues, son las lesiones cerebrales secundarias que son derivadas del desequilibrio del flujo sanguíneo cerebral. Por ende, pues requerimos una monitoría multimodal en este escenario. ¿Qué pasa? Pues que dentro de los planteamientos de la teoría de Monroe-Kelly, el flujo sanguíneo cerebral y en el trauma craneoencefálico, el flujo sanguíneo cerebral toma una gran relevancia, sobre todo pues a nivel de la perfusión de este cerebro en este contexto. Históricamente, pues sí hay unos exámenes donde podemos evaluar puntualmente la perfusión, como la resonancia magnética por perfusión o el TAC por perfusión, pero esto implica una irradiación y no necesariamente pues va a estar disponible en todos nuestros centros en la práctica. Entonces el reto es encontrar un método fiable de cabecera y fácil de usar que garantice la monitorización del flujo sanguíneo cerebral en tiempo real, a la vez que se controla la eficacia de las intervenciones terapéuticas como la osmoterapia y la optimización de la presión arterial. Y esto ya no lo venía diciendo el doctor Eichlich más o menos hacia los 1980, 81. El doctor Eichlich ya nos empezaba a hacer un abrebocas del uso del ultrasonido en estos escenarios. Y recuerden que inicialmente iniciamos con las hemorragias subaracnoideas, después el ACV isquémico y después fue migrando hacia el trauma craneoencefálico. Y esto es muy importante porque a partir de ahí fue que se empezaron a usar como las pautas del ultrasonido en los diferentes escenarios neurocríticos. Entonces, el Doppler transcranial, pues, que juega en este trauma craneoencefálico. Entonces, hay que tener en cuenta que el trauma craneoencefálico, el Doppler transcranial nos ofrece unos puntos clave en cuanto a la monitorización y manejo. Entonces, en la fase aguda, en el servicio de urgencias, para el manejo del trauma craneoencefálico severo, ¿sí? Para la estimación de la presión intracraneana de una forma no invasiva antes de su monitorización invasiva, en urgencias para el triaje de los pacientes con trauma craneoencefálico leve a moderado, para el cribado de la disección postraumática de la arteria carótida interna y en la UCI pues para evaluar pérdida de la autorregulación. Entonces, estos son principalmente los escenarios donde podemos llegar a tener una utilidad a través del Doppler transcraneal y de la neurosonología, que complementario con otro tipo de exámenes que mencionaré más adelante, pues podemos tener como una monitoría multimodal en este paciente. Entonces, si nos vamos a la verificación de la terapia osmótica en este escenario, pues vamos, verificando pues lo que es la terapia en el paciente neurocrítico, nos basamos principalmente en una buena perfusión y una buena oxigenación para ese cerebro, ¿sí? Pero ¿cómo tratamos de objetivizar eso? Como previamente lo habíamos dicho en la charla de hipertensión intracraneana, idealmente, pues se hablaron de unas metas de perfusión a través de los diferentes estudios de trauma craneoencefálico, donde se pretendía tener una meta de perfusión basado en unos parámetros macrohemodinámicos como la presión arterial media mayor a 90 milímetros de mercurio o mayor a 80 milímetros de mercurio según el consorcio
del Reino Unido, y evitar pues la hipotensión, pues que por ende puede estar en relación con la perfusión cerebral. A nivel prehospitalario se sugirió pues unas tensiones arteriales entre 100 y 120 milímetros de mercurio, pero ¿qué pasa con eso? Pues que no hay una evidencia tan sólida en cuanto a mantener esas metas de presiones en estos escenarios. Entonces, de acuerdo a toda la fisiología que hemos venido tratando en este módulo de neurosonología del cerebro, es poco probable que exista una presión de perfusión cerebral ideal en todas las formas de lesión cerebral. Entonces es por eso que ahí juega un papel importante el Doppler transcranial. Es poco probable que también exista una tensión arterial media o una presión arterial media fija para cada individuo, asimismo que una autorregulación. Entonces ahí empieza a tomar partida nuestra valoración por ultrasonido. Entonces, los objetivos uniformes de la presión arterial podrían no ser adecuados para todos los pacientes, dependiendo pues, de la autorregulación que esté alterada. Incluso si llegara a estar disponible, la monitorización de la PIC puede no ser suficientemente específica para detectar la hipoperfusión cerebral, ya que el aumento de la PIC no siempre se asocia a una disminución del flujo sanguíneo cerebral, como lo habíamos visto previamente con la teoría, pues la nueva teoría de Monroe-Kelly, que ya va pues en la 4.0, y la PIC normal no puede excluir una isquemia cerebral. Recordemos que previamente lo había dicho en charlas pasadas que a veces lo primero que se puede alterar es el flujo venoso y eso lo podemos valorar a través del Doppler transcranial. Y los pacientes con trauma craneoencefálico grave sin deterioro del flujo sanguíneo cerebral, las lesiones hemorrágicas y el edema vasogénico cerebral podrían agravarse por un aumento de la presión arterial media que no se ha controlado. Y así nos lo demostró este estudio en 1999, un estudio experimental que se hizo con unos ratones de laboratorio, en los cuales lo que se buscó fue determinar esas metas bueno, ese efecto de la perfusión cerebral sobre el volumen de la lesión secundaria a un impacto. Entonces, ¿qué logramos ver acá? Pues independientemente de los diferentes grupos donde los animales pues tenían unas metas de tensión arterial y de tensión arterial media y de presión de CO2, que también lo mencionan mucho en la literatura, para ayudar a hacer el manejo del trauma craneoencefálico con todos los bundles que pues, previamente conocemos. Vemos cómo las diferentes variabilidades de esas presiones o esas tensiones arteriales medias, 80 milímetros sobre mercurio, pues acá al lado izquierdo, o 40 milímetros de mercurio acá al lado derecho, vemos cómo el grado de la lesión, que lo vemos acá como en estas zonas más blancas, e incluso un aumento por encima de los 140 se asoció con mucho más, pues con aumento más o un aumento mayor de ese volumen de la contusión. Entonces, vean que esto toma, si bien o mal es en ratones, vean que esto toma una partida importante en cuanto al comportamiento de ese tipo de regulación y de esos flujos sanguíneos cerebrales en el contexto de un trauma craneoencefálico, que definitivamente no todos son iguales para todos. Entonces, el Doppler transcranial en la fase temprana, después fue usado por el doctor Daniel Ziegler. Este fue un estudio en el cual pues, se realizó en el 2008 con 255 pacientes, en el cual pues, se buscaba como evaluar esas alteraciones en la fase temprana del trauma craneoencefálico y se corroboró después cómo esto afectaba en la mortalidad. Entonces ya tenemos acá una parte que nos enfoca hacia la parte pronóstica. Entonces, dentro de este estudio se le midieron pues, las velocidades medias de la arteria cerebral media por debajo de 35 centímetros por segundo como un factor de pronóstico con mayor mortalidad, al igual que la velocidad diastólica de la cerebral media por debajo de 20 centímetros por segundo y un índice de pulsatividad mayor a 1.4, donde estas relaciones se asociaron con mayor mortalidad en estos escenarios. Después de esto, el doctor Tassarurte
En el 2011, pues trató de corroborar estos hallazgos de las velocidades diastólicas de la arteria cerebral media de manera prehospitalaria en un estudio piloto. Y vean que acá empieza a tratarse de como impactar tempranamente, pues ya veíamos que el flujo sanguíneo cerebral tomaba una parte importante en este trauma craneoencefálico, y ellos en el 2011 trataron de corroborar eso en el campo y a nivel intrahospitalario, cómo se comportaban pues estos diferentes flujos. Entonces, en el momento del trauma, ellos dividieron en dos grupos donde fueron nueve pacientes. Los dividieron en un Doppler transcraneal anormal y en un Doppler transcraneal normal, donde si nos centramos principalmente en los que tuvieron un Doppler transcraneal anormal, vemos donde sus velocidades sistólicas y medias pues realmente eran bastante bajas, al igual que las diastólicas, y los índices de pulsatividad eran bastante altos, lo que se correlacionaba pues con mayor mortalidad. Entonces, ellos también corroboraron desde el punto de vista en el campo y después en el hospital, esas mediciones las hacían pues repetidas, e incluso llegaron a corroborar que los pacientes que no mejoraban estas metas, digámoslo, de las velocidades diastólicas y de los índices de pulsatividad, eran los pacientes que se asociaban con mayor mortalidad. Entonces, después de esto viene el estudio de la doctora Rax, pues como para afianzar parte de lo que eran esas metas de reanimación en el trauma craneoencefálico severo de manera temprana, donde ellos hicieron como el mismo estudio, esta vez no necesariamente en el campo, pero sí hicieron a un tiempo cero y a un tiempo uno, al momento de la admisión con un Doppler transcraneal donde midieron pues, las velocidades medias de flujo, las diastólicas y el índice de pulsatividad, encontrando pues que estos, bueno, ya esto adicional, pues le adicionaron pues la medida de la presión de CO2 para mantener las metas entre 35 y 40 y elevar unas presiones arteriales medias por encima de 75 mediante titulación de norepinefrina. Entonces, que ellos consideraron pues estos Dopplers anormales, si encontraron pues alguna de las mediciones, alguna de estas tres mediciones como las velocidades medias, la velocidad diastólica y el índice de pulsatividad pues alteradas. ¿Qué encontraron ellos? Que estos pacientes que tenían un Doppler transcraneal anormal desde el ingreso, independientemente pues de la escala de Glasgow, ellos tenían mayor riesgo de mortalidad a los 3 meses. Entonces, desde ya, esto pues nos habla de un factor pronóstico que podemos evidenciar desde el ingreso en nuestros escenarios clínicos. Y también buscaron, pues, también demostraron que en 24 pacientes, 11 que presentaron Doppler transcraneal no anormal al ingreso y recibieron un tratamiento específico para aumentar el flujo sanguíneo cerebral, excepto 2 normalizaron su Doppler transcraneal, o sea, las velocidades. Y ningún paciente en el grupo del Doppler transcraneal normal requirió osmoterapia ni procedimiento neuroquirúrgico de emergencia. Entonces acá nos hace como un abrebocas a la terapia guiada, ya sea por osmoterapia o por aumento de las presiones de perfusión a través de la medición del Doppler transcraneal como parte de esa reanimación de los pacientes neurocríticos. Acá podemos ver cómo es en un Doppler transcraneal, en una ventana transtemporal, donde estamos viendo la arteria cerebral media en un trauma craneoencefálico severo, donde las velocidades diastólicas donde las velocidades diastólicas están disminuidas y un índice de pulsatividad son elevados, lo que se correlaciona pues con un alto riesgo pues, de mortalidad en este escenario. Ahora, pues si hacemos un seguimiento seriado de esto a través de la terapia y vemos la mejoría de estos parámetros, pues seguramente estamos haciéndole bien a ese cerebro que estamos tratando. Entonces, por esa parte podemos dirigir la terapia, monitorizarla, saber el pronóstico de esos pacientes de entrada a través de nuestro Doppler transcraneal.
La monitoría de la PIC, pues definitivamente lo hemos hablado previamente, donde pues nos basamos principalmente en el diámetro de la vaina del nervio óptico y en el Doppler transcraneal como como parámetros para determinar pues el aumento, si hay presencia de hipertensión intracraneana o no la hay. Y esto ya lo había mencionado previamente, donde hay varios estudios donde en el contexto de trauma craneoencefálico hay varias ecuaciones, que incluso está la de Ashley, que está en 1986, pero en la que previamente habíamos visto, la de Chornica es la que mayor, pues, o la que más se está usando hoy en día en cuanto a la cantidad de estudios, en cuanto a la reproducibilidad y en cuanto a la correlación con esa presión intracraneana, como lo habíamos dicho en nuestra charla pasada. Entonces ya tenemos con la vaina del nervio óptico y con el Doppler transcraneal la monitoría de la presión intracraneal y con ello podemos hacer el cálculo de la presión de perfusión para nuestro cerebro de acuerdo pues a los valores obtenidos, lo cual pues nos ayuda o nos favorece a evaluar esas metas que queremos llevar en este paciente pues neurocrítico. Y esto ya lo habíamos dicho previamente, en donde se hizo mediciones no invasivas de la presión intracraneal en la unidad de cuidado intensivo en un estudio observacional prospectivo que lo hizo Shara Roa, que también es uno de los autores que se mencionan mucho en la teoría de Monroe Kelly y en varios artículos del cuidado neurocrítico, donde fue una corte única de pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos neurocríticos y se consideró la inclusión de pacientes con lesión cerebral que requerían monitorización invasiva de la PIC. En este escenario recurrieron a la vaina del nervio óptico, al Doppler transcraneal arterial de la arteria cerebral media, al índice de pulsatilidad y un estimador basado en la velocidad de flujo diastólico. Adicionalmente, ellos incluyeron el Doppler venoso transcraneal que, como lo habíamos visto previamente, tiene una gran utilidad en cuanto a como alteración temprana de la presión intracraneana. Y vean que en este estudio, pues la mayoría de pacientes fueron con trauma craneoencefálico. Entonces, en ellos, la medición de la vena de Rosenthal incluso en el seno recto, con las velocidades medias de flujo de la arteria cerebral media, ellos encontraron una fuerte correlación con la presión intracraneana. Y ellos pues hicieron pues un análisis de correlación donde combinaban la presión, la medición de la vaina del nervio óptico con la medición de la vena de Rosenthal para correlacionar con la presión intracraneana, encontrando pues una fuerte correlación en este escenario como predictor de esa presión intracraneana, con un área bajo la curva que llegaba al 0.93, combinando pues las dos. Entonces veamos que ya nos vamos dando como de varias herramientas a lo largo de todo lo que hemos revisado para llevar a este paciente a las mejores condiciones. Entonces, en resumen, encontramos en este estudio que el diámetro de la vaina del nervio óptico como la velocidad de flujo sinusal recto están fuertemente correlacionadas con la PIC invasiva. Además, la combinación de estos parámetros resulta una correlación mucho más fuerte de la presión intracraneal. Y esto es costo efectivo, reproducible y la combinación pues aumenta su correlación. Obviamente, pues se requieren más estudios porque estos estudios no son tan grandes, pero sí tienen una fuerte correlación con los hallazgos a través del Doppler transcraneal. Entonces, nos enfrentamos a otro escenario donde hay cierta incertidumbre y es sobre todo ese trauma craneoencefálico leve moderado, que si bien o mal, pues todos nos enfocamos en el grave y sabemos seguramente que las metas de perfusión, que sabemos los niveles de CO2, que mantenga el sodio, que mantenga la glicemia, que mantenga las metas de pH también. Nos quedamos como un vacío en el conocimiento acerca del trauma craneoencefálico leve y moderado y pues acá tratamos de responder
parte de esos hallazgos. Entonces, en este estudio del uso del Doppler transcranial como un predictor de resultado neurológico en el trauma craneoencefálico leve moderado, fue un estudio que se realizó con 28 pacientes, si no estoy mal, donde se encontró un patrón anormal del Doppler transcranial en los pacientes con trauma craneoencefálico leve moderado y ellos consideraron que esto podía influir en el triaje intrahospitalario, ya que los pacientes con un Doppler transcranial normal podrían no requerir una tomografía computarizada repetida y podrían recibir una alta temprana. Entonces ellos clasificaron acá en esta imagen de la derecha, en el cuadro, en el eje de las Y, podemos ver el índice de pulsatividad y en el cuadro, en el eje de las X, podemos ver la velocidad diastólica de la arteria cerebral media. Entonces, veamos que a menor velocidad y a mayor índice de pulsatividad, acá los pacientes con el punto negro fueron los que tuvieron mayor riesgo de mayor mortalidad. Y vemos que en este rango gris de los pacientes que tenían como un buen flujo diastólico y un índice de pulsatilidad más bajo, pues podían llegar a tener pues menos complicaciones. Pero vean que acá dentro de estos puntos también hay pacientes que tuvieron mortalidad a pesar de tener eso. Entonces, es importante porque permite, y seguramente pues podían haber tenido algo de anormalidad en el índice de pulsatilidad o incluso un flujo diastólico muy cercano pues por debajo de los 30, que podría explicar estos hallazgos con la correlación de mortalidad o con la no mejoría a través de su terapia. Entonces, esto nos abre como nos abre el panorama con respecto al trauma craneoencefálico leve y moderado, que si llegara a tener alguna de las alteraciones del índice de pulsatividad o en la velocidad diastólica de flujo, pues definitivamente esos pacientes pueden estar más en riesgo o incluso con mayor complicaciones en la estancia hospitalaria. Y es como una medida que se puede utilizar en el triaje de estos pacientes, principalmente. Otra forma de hacer como un tamizaje en el contexto de estos pacientes con trauma craneoencefálico es la disección carotídea. Si bien o mal es una presentación que es muy rara, aproximadamente del 2%, y esto pues son unas cifras un poco pues menos actualizadas, esta disección carotídea se puede llegar a presentar con los traumas de alta energía que están en relación en el cuello y en el tórax, y por ende pueden llegar a incluso a tener manifestaciones tardías en nuestros escenarios clínicos y podemos pasarlas por alto sin llegar a verlas significativamente en el momento de la valoración inicial. Es por eso que las directrices actuales recomiendan que solo los signos clínicos y los factores de riesgo radiológicos dicten el cribado mediante angiografía por tomografía o angiografía por resonancia. Sin embargo, el retraso entre el momento de la lesión y los síntomas neurológicos iniciales pueden extenderse hasta una semana y el 30% de estas lesiones cerebrovasculares cerradas detectadas en la angiografía por tomografía no presentan signos clínicos ni radiológicos asociados. Y es acá donde el Doppler transcranial puede llegar a tener una cabida en este escenario, donde podemos ver en este Doppler transcranial de una arteria cerebral media en el contexto de una disección carótida, de una disección de una carótida interna, donde la simetría superior al 25% entre las velocidades de flujo sistólico máximo entre ambas cerebrales medias y un índice de pulsatividad menor a 0,8 crea una onda de velocidad demodulada, que es la que vemos acá, se correlacionó con una disección carótida traumática ipsilateral. Entonces es una forma que podemos hacer el tamizaje en el contexto de un trauma craneoencefálico que llega con alta energía y podemos ver si llega a presentar este tipo de asimetría, nos podría sugerir que hay una lesión carotídea asociada al trauma. Entonces en este escenario pues nos vamos llenando de varias herramientas para poder hacer la valoración del paciente neurocrítico y hacer una correcta
abordaje y una correcta reanimación. En cuanto a la autorregulación, podemos ver que en este escenario la pérdida de la autorregulación pues ya nos habla de que definitivamente en el trauma craneoencefálico pues ahí, pues como lo dice, pues la autorregulación se ha perdido. Y hay, si bien o mal hay más formas de medir la autorregulación, pues yo traje el test de respuesta hiperémica por la reproducibilidad y la facilidad de pronto de hacerla en el escenario clínico, en donde podemos ver que una diferencia, una pérdida del 10% de esa autorregulación precompresión durante 5 segundos se comprime, la medición se hace sobre la arteria cerebral media, se hace una medición precompresión durante la compresión de 5 segundos y una poscompresión, donde una pérdida del 10% de esta variabilidad se considera como pérdida de la autorregulación. Y si, no, si la variabilidad está mayor al 10%, pues definitivamente pues la respuesta está conservada o la autorregulación está conservada. Y esto nos llena pues, de varias herramientas para hacer las intervenciones y hacer parte de lo que hacemos nosotros en el cuidado neurocrítico, desde el ingreso hasta la monitoría en la unidad de cuidado intensivo. Y nos abre pues un gran panorama para que no solo nos quedemos solo con la vaina del nervio óptico, sino pues que tenemos muchas más herramientas para poderlas valorar en este escenario. En cuanto a los algoritmos, pues algoritmos como tal podrían haber varios, sin embargo, en este me llamó la atención en cuanto a su reproducibilidad, porque tenemos que el paciente puede llegar en el departamento de emergencias e incluso a nivel prehospitalario, como lo vimos con los estudios previos. Evaluáramos el estado general de este paciente, la ABCDE, vemos el estado de conciencia, la reactividad pupilar, la estabilidad hemodinámica y la oxigenación, pues que vienen siendo parte de las metas. Hacemos el diagnóstico de trauma craneoencefálico y vemos que puede haber signos de herniación cerebral como la anisocoria, la miriasis o incluso la triada de Cushing. Y dependiendo de esto, pues vamos a iniciar pues nuestra osmoterapia si tenemos estos signos. Sin embargo, si nosotros tenemos la utilidad del Doppler transcranial, iniciamos los objetivos de reanimación, que pues, si bien o mal están pautados en las guías clínicas con las tensiones arteriales medias entre 80 y 90, una PaCO2 de 35 a 40, una saturación de 100 y la hemoglobina entre 7 y 9 y pues el resto de bundles que incluso pues hay memotecnias para recordarlos, podemos guiar nuestra terapia y diagnóstico a través del Doppler transcraneal. Entonces, ¿podemos hacer una estimación no invasiva de la presión intracraneana? Sí, lo podemos hacer a través de la vaina del nervio óptico y a través de la ecuación de flujo sanguíneo cerebral y de la presión de perfusión cerebral, donde podemos, digámoslo, aislar el hallazgo de la presión intracraneana y incluso pues acá nosotros en nuestros equipos lo tenemos configurado. En la ventana transtemporal podemos evaluar esas velocidades medias de flujo de la arteria cerebral media menores a 30 centímetros por segundo, velocidades de fin de diástole de esa arteria cerebral media por debajo de 20 centímetros por segundo, y el índice de pulsatividad mayor a 1,4 como peor pronóstico en este escenario, y donde consideramos que iniciar la osmoterapia, la optimización de la presión arterial media y la optimización del CO2, pues son como terapias que nos pueden ayudar en este escenario para hacer una optimización de la presión de perfusión cerebral. Si definitivamente pues no tenemos estos hallazgos, hay que valorar pues parte de lo que es esa regulación cerebral. Entonces, acá podemos ver que hay varias formas de valorar la autorregulación cerebral, pero recuerden pues que en la charla les expliqué parte de lo que era el test de respuesta hiperémica, que es un poco más fácil de realizar, y vamos a valorar si hay una alteración o, o está preservado. Entonces, si está alterada, pues definitivamente tenemos que optimizar las presiones de perfusión cerebral en este escenario. Y, y si vemos que tenemos un trauma de alta energía, pues podemos combinar
parte de lo que sería el Doppler carotídeo, pero principalmente la medición de esa simetría de flujos en el Doppler transcranial a través de la ventana transtemporal en la arteria cerebral media, con una diferencia mayor al 25% entre las velocidades picosistólicas de las arterias cerebrales medias de forma bilateral, con unos índices de pulsatilidad menor a 8 y una morfología de onda espectral demodulada que nos sugiere pues que este paciente tiene una disección carótida de origen traumático y por ende pues debemos darle un manejo optimizado. Entonces, en estos escenarios, pues ya en el trauma craneoencefálico, en cuanto a la reanimación de estos pacientes, pues podemos perseguir unas metas que son mucho más individualizadas desde, desde su abordaje inicial e incluso desde el abordaje prehospitalario, como lo vimos en los estudios que principalmente fueron estudios de los franceses, donde las intervenciones tempranas podrían llegar a mejorar el pronóstico de estos pacientes. Entonces queda como en el interrogante, ¿qué pasaría si yo hiciera un doble transcraneal en la atención prehospitalaria en un paciente con un trauma craneoencefálico severo y desde el ingreso, teniendo la posibilidad de, desde el primer abordaje, iniciarle el manejo adecuado en este escenario? ¿Cómo impactaría eso en el pronóstico de esos pacientes? Es incluso una posibilidad de seguir estudiando, que podemos ver que sí, aparentemente hay unos cambios importantes en estos escenarios. Y al momento en el que llegan urgencias, pues tratar de mantener esas metas de perfusión adecuadas, medidas a través del Doppler transcranial. Y no olvidar pues el trauma de alta energía que nos puede llegar a correlacionar con una disección carotídea de origen traumático y los hallazgos pueden ser visualizados incluso en la medición de la arteria cerebral media. Entonces, dentro de los mensajes para llevar a la práctica, es muy importante pues la valoración ultrasonográfica multimodal porque nos permite precisar un estado de severidad en este escenario, nos permite precisar un pronóstico también de estos pacientes. Sin embargo, pues debemos tener en cuenta que debemos implementar es un protocolo adecuado y estricto para estos escenarios donde es importante, esencial descartar o evaluar muy bien la severidad versus ese desenlace neurológico. Y la reanimación individualizada del paciente neurocrítico con base a los parámetros por Doppler transcranial son de gran utilidad e incluso en el triaje prehospitalario. Y esto toma cabida, e incluso pues yo le añadía a esta charla pues lo que es la medición de la vena de Rosenthal en los escenarios donde lo podamos ver, porque pues esto nos habla ya de un aumento de la presión intracraneana de forma temprana. Los índices de pulsatilidad mayor a 1,4 pues sabemos que se asocian a mortalidad. También es muy importante tener pues, en cuenta las velocidades medias de flujo en las arterias cerebrales medias por debajo de 30 y la velocidad de fin de diástole por debajo de 20 centímetros por segundo y la pérdida de la autorregulación. La vaina del nervio óptico, el Doppler transcraneal, la vaina de Rosenthal y el Doppler carotídeo pueden ser complementarios a este abordaje del paciente neurocrítico. Y no olvidar también que las tendencias también nos pueden marcar parte del pronóstico de este paciente o la necesidad de intervenciones tempranas, donde podemos estar visualizando en tiempo real a través del ultrasonido aumentos de los índices de pulsatilidad, disminución progresiva de las velocidades medias de flujo o de las velocidades de fin de diástole, y esto es una gran utilidad que nos lleva a utilizarlo pues de una forma más regular. Con estas tendencias pues podemos incluso tomar decisiones tempranas y no llegar pues al estado donde pues definitivamente no hay retorno de este tipo de patologías en estos pacientes. Y ya, eso es lo que les traía para el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, Carlos, muy bien, muchísimas gracias. Una presentación bastante clara y al grano que queríamos como traer o presentar sobre un escenario que digamos que tenemos a mano dentro de las opciones de cómo guiarnos con herramientas adicionales a lo que estamos quizá acostumbrados al manejo en estos escenarios de trauma craneoencefálico.
y que ustedes en medio de su entrenamiento de ultrasonido, pues ya han ido viendo cómo podemos optimizar mediciones o esta herramienta para escenarios como este. No sé si hayan preguntas por parte de los compañeros que están conectados o comentarios adicionales. Antes de darle la palabra a Brian, que sé que tiene una lista larga de preguntas aquí para Carlos y que nos va a dejar con más dudas probablemente que respuestas con base en lo que estuvimos charlando hace un ratico antes de la presentación. No sé si hayan comentarios o preguntas. Quería aclarar una cosa y es, devuélvete donde estabas hablando lo que decías de la vena de Rosenthal, porque creo que estabas confundiendo un concepto. Hablaste de hipertensión endocraniana en las clases anteriores, hace 2 clases. Ahí no se está hablando de la vena de Rosenthal. Las velocidades de la vena de Rosenthal son a nivel perimesencefálico. O hay en ecografía las vemos a nivel perimesencefálico, casi que son al lado de las cerebrales posteriores, si lo recuerdan. Tienen velocidades normales alrededor de 7, 9 centímetros por segundo, esa es la velocidad normal. Y si lo recuerdan, y si no, pues pueden ver allí en el canal de YouTube, está la clase previa, cuando tienen velocidades por encima de 12, 15, cuando está por encima de 20, uno empieza a sugerir flujos pulsátiles, porque recuerden que el flujo venoso es un flujo más o menos monofásico continuo, pero cuando ya empieza uno a tener flujos pulsátiles, recordando que pulsatilidad es esa morfología, como flujos o bifásicos o flujos que tienen morfología en punta o como pinos, empieza a sugerir presión intracraneana elevada. ¿Sí? Y hablamos también sobre lo de la versión de Henry Monroe Kelly, la versión desde la 2.0 hacia adelante, cómo el sistema venoso tenía una inferencia muy importante en el control de la presión intracraneana y por eso en ecografía transcraneana y sumando el Doppler transcraneano, ¿por qué se volvía tan importante evaluar el sistema venoso? Y no solo hacemos en ecografía transcraneana evaluación del sistema arterial. Y la de Rosenthal o vena basal cerebral o de Rosenthal, otro nombre, que se ve en perimesencefálica. Ahorita si quiere buscamos una imagen y la recordamos para que quede acá en la memoria nuevamente o para refrescar la memoria. Esa evaluación nos permite, y Carlos nos mostró en esa clase previa, cómo este sistema venoso nos puede sugerir tempranamente que hay una alteración de la hemodinámica cerebral que puede finalmente traducirse en episodios de hipertensión endocraneana o disregulación del flujo del sistema venoso y por ende a la larga de hipertensión endocraneana, que la podemos detectar tempranamente y no es difícil. Sí, el mesencéfalo ya la gente se está familiarizando mucho más o cada vez más. Entonces, la idea es que ahora el paso siguiente sea que identifiquen el flujo venoso para ello. Y el valor es, como les acabo de mencionar, empieza a sugerir hipertensión endocraneana por encima de los valores de 15, pero por encima de 20 ya es un flujo anormal. Miren que lo normal es de 7 a 9 centímetros por segundo en el sistema venoso en la vena basal de Rosenthal. ¿Listo? Pero ahí están el seno recto. El seno recto, sí. Sí, esa es otra cosa. Entonces, y es un poco más difícil de coger incluso, que ya pues lo hemos visto en clases también de las de anatomía iniciales, cómo las podemos identificar básicamente retromastoideas mucho más fácil para su identificación, casi que antes de que empiece el seno sigmoideo, porque recuerden pues que ellas empieza sigmoideo transverso y ahí viene el seno recto. El seno recto es un poco más complejo de coger, y ahí es donde empiezan estas fórmulas a tener esa dificultad, ¿ya? Pero esta fórmula es como para aclararte y aclararle al público que no es la vena basal de Rosenthal, sino que es el seno recto el que se está adquiriendo acá.
Y aclaro algo que acabo de mencionar. De hecho, esta es más fácil de coger desde la región suboccipital, como cuando uno va a coger la basilar, es más fácil coger el seno recto desde esa ventana que desde la región retromastoidea, por la ubicación que queda uno de forma directa hacia la visualización del seno recto como tal. ¿Listo? Entonces, esta es una de las fórmulas que mejor precisión ha tenido, o más que precisión, exactitud. Sin embargo, es un poco más difícil o requiere más habilidad para su adquisición per se. ¿Listo? Ese era el primer punto que quería mencionar. El otro punto que quería mencionar era el tema de, fíjense cómo estas herramientas han sido derivadas de caracterización de marcadores de pronóstico. Entonces, les evaluaron varias variables, muy chévere el estudio de la doctora Rack, donde muestra, vea, estos pacientes llegaron de esta manera, tenían esas características y les fue peor. Pero no solo eso, sino cómo muéstranos por la gráfica de tendencias. No, la siguiente, creo que es la siguiente. Donde hay una gráfica es esa. Fíjense cómo cambia en el tiempo, entre el tiempo pre y el post, la gráfica, las líneas de tendencia entre el prehospitalario y el intrahospitalario. Y eso lo que nos sugiere es que potencialmente pudiera funcionar como una variable a seguir, así como nos preocupamos que nos mostró la gran base de datos de trauma craneoencefálico, que los pacientes que estaban desaturados, los que tenían sistólica menores de 90, que les iba peor, pues igual es exactamente la misma interpretación, ¿sí? Entonces, si tienes diastólicas bajas, velocidades diastólicas, o Doppler transcraniano, velocidades diastólicas, velocidades medias bajas o índices de pulsatilidad alto, que eso ya lo hemos visto desde las primeras clases, que nuevamente los remito a esas primeras clases que tenemos ahí en el canal de YouTube ya montadas. Desde esa interpretación de esas variables podemos inferir que el paciente le puede ir peor. Pero no solo eso, sino que si las corregimos, quizá, porque tampoco está todavía así de contundente el dato, quizá les pueda ir mejor. Así como hicimos la inferencia de si el paciente que estaba desaturado lo mejoramos la saturación, o el paciente que está hipotenso le mejoramos la hipotensión, quizá le pueda ir mejor. Entonces ya con base en eso vamos haciendo la ruta estadística o epidemiológica o bioestadística de cómo utilizar estas variables para armar los algoritmos finales, que fue lo que mostró Carlos. Entonces se vuelve muy interesante porque unas variables que, si bien necesitan un poquito más de experticia, no son difíciles de adquirir, son de las más fáciles de adquirir. Perfectamente nos pueden dar una información inicial de cómo llegó mi paciente. Obviamente esto se hace al unísono con el resto de cosas. No es que por yo estar haciendo un Doppler transcraniano, entonces no importa que tenga sistólica de 80, ¿sí? O no, es que Carlos aquí dijo que no todo el mundo necesita presiones por encima de 90, entonces es importante la diástole. No se está diciendo ese mensaje, sino que se aplica todo al tiempo y vamos ajustando, ¿sí? Vamos utilizando una u otra variable, pero ya tenemos parámetros objetivos donde nos dice este paciente le puede ir peor. Que si mejorar eso necesariamente me mejora el pronóstico, todavía no lo sabemos de forma contundente, pero hay una tendencia a que quizá sí pueda haber un desenlace distinto favorable si mejoro esas variables. Es decir, que se me vuelvan estos marcadores de la reanimación de ese paciente. Y ya lo tenemos metido dentro de algoritmos que nos puedan funcionar como parámetros o puntos de lista de chequeo. Listo, tiene presión buena, tiene saturación buena, tiene garantizada la vía aérea, tiene no sé qué. Una de esas variables es, ahora miremos cómo está la diástole, la velocidad diastólica, cómo está la velocidad media, cómo está el índice de pulsatilidad, cómo tiene la vena del nervio óptico, cómo tiene, sí, otros ítems que de pronto nos puedan funcionar de forma temprana para mejorar un desenlace en ese paciente, ¿sí? Antes de tomar decisiones adicionales o simplemente esperar a ver qué pasa, ¿de acuerdo? Entonces son variables que se nos van metiendo dentro de esta sustancia de lo difícil que es el paciente neurológico o lo complejo que puede llegar a ser, pero dentro del mismo mare magnum de cosas de lo multimodal no invasivo, pero que requiere un entrenamiento, que requiere una pericia adicional. Entonces, eso es lo interesante
de estas herramientas. ¿Que falta validación? Por supuesto, y ahí está el reto, pues, de ustedes o de nosotros, de meternos en ese papel y empezar a ver cómo estas variables tienen o no un poder suficiente para ser lo suficientemente robustas para marcar la pauta como estrategias de reanimación a perseguir de forma fehaciente. Y por último, de lo que quería intervenir es también para hacer una acotación, váyase a la prueba de respuesta de vasorreactividad. Uno lo que hace es, hay varias pruebas de vasorreactividad, también el doctor Bryan es ya un experto en pruebas de vasorreactividad y aquí uno lo que está evaluando es la cerebral media, pero uno está haciendo es compresión sobre la carótida común. Y ahí hago también una aclaración que el doctor se le fue ahí el comentario y dijo, en compresión a cerebral media, no es compresión a cerebral media, se hace es compresión en la carótida común y se evalúa la cerebral media. ¿Listo? Entonces uno comprime por debajo del bulbo 5 segundos, ve que hay una caída de ese flujo como lo observan en la zona roja del gráfico y después suelta y uno ve cómo sube el flujo en ese siguiente pico después de que suelta la compresión. Entonces, el ítem con esto es que debe haber un incremento superior a lo que previamente tenía de flujo. Y pues eso es porque si el paciente tiene una regulación normal del flujo, pues los vasitos sanguíneos cuando se les cae el flujo, de forma refleja deberían dilatarse, pues para llamar más flujo, si la vasorreactividad está normal. Por eso entonces hay un incremento mayor, valga la redundancia, del flujo, porque como el vaso se dilató de forma esperada, ese flujo se aumenta. ¿Cuánto se debería aumentar? ¿Qué es lo esperado que sea normal? Más del 10% de lo previo. Otros dicen un poquito de 15, otros fueron un poquito más exigentes y dieron 20, pero digamos que en términos generales es apropiado por encima del 10, incremento por encima del 10%. Es una prueba que no es compleja, no es difícil, es reproducible. Incluso hay un estudio que recientemente lo revisamos y lo volvimos a mirar con el doctor Bryan, y es que incluso con pacientes que tienen placas carotídeas es incluso seguro hacerlo. Es llamativo eso, pero ya lo hicieron. Entonces es un estudio bastante seguro en términos generales y nos da al menos una aproximación. Hombre, que no es perfecto, que no sé qué, sí, pero es que venimos de ni siquiera saber cómo hacerlo, de ni siquiera saber cómo valorar la vasorreactividad cerebral, pero al menos tenemos una aproximación, ¿sí? Es que si vamos a esperar a tener la super prueba para poder hacerlo, pues no lo vamos a lograr. Y las otras pruebas que tenemos son un poco más complejas, requiere usar que vasodilatadores, vasopresores, ver una cosa, ver la otra. Esta cumple con una premisa que es un poco más fácil y nos permite hacer una aproximación. No es perfecta, tiene sus defectos, no sé qué, pero es una aproximación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso era como lo que tenía para comentar. No sé si Bryan tenga comentarios adicionales o si ya después de esta intervención haya algún otro comentario de los participantes de la conferencia. No, pues felicitar a Carlos, la charla demasiado completa. De pronto, como anotaciones, un detallito que tiene la formulita que mostró Carlos, hay un error ahí de transcripción, pero pues pequeña a la hora de no utilizarla. Y lo otro que sí yo recalcaría ¿En cuál fórmula? es que la fórmula de Sonica de presión intracraneal, lo que pasa es que ahí en ese artículo transcriben por punto, le ponen por, pero si usted hace la parte matemática es pan menos la división de la media de la diastólica sobre la media, ¿cierto? Porque si ustedes hacen eso, entonces siempre el lado derecho de la fórmula les va a dar positivo. Entonces siempre esto va a ser negativo, ¿cierto? Entonces aquí no es sino un menos. Sí, porque si no, entonces el cálculo que van a hacer les va a dar negativo. ¿En dónde? Ahí, muéstranos ahí, aclarárnosla ahí para que quede como en el entorno académico. Donde dice que la fórmula dice ABP media, ¿cierto? O sea, la presión arterial media, ¿cierto? Y aquí en la gráfica dice por
por ese cociente que es velocidad diastólica sobre velocidad media, pero entonces no es un por, es un menos. Menos. Es un menos, ¿sí? Pero eso está solamente en ese artículo. En ese artículo quedó mal transcrito. Ok. Lo que es cierto, como para tener en cuenta que si tomaron fotos o algo lo van a sacar de ahí. Está. Y bueno, y lo otro que yo aviso nomás como para cerrar es que concientizarnos de que esto es un método dinámico, ¿cierto? Y que normalmente lo que uno ve en el día a día es que hacen un solo Doppler en la mañana y ya hasta el otro día. Esto es igual que una presión arterial, ¿cierto? Que otros exámenes donde se debe hacer varias veces al día y evaluación pues de lo que le hagamos al paciente desde el servicio de urgencia, ¿cierto? Entonces siempre corroborar cuando le pongamos el hipertónico, todas esas cositas, ver la evolución para que el paciente tenga pues un adecuado seguimiento y podamos hacer el cuidado del paciente como lo recomiendan las diferentes sociedades, que son valoraciones cada 2 horas como máximo después de una intervención para, para disminuir la presión intracraneal, que uno de los escenarios cuando está fuera del neurointensivo o por fuera no se hacen. Por eso es que muchas veces los pacientes tienen un desenlace pues no adecuado, pero era pues, como los dos comentarios que tenía como para hacer, pero de resto muy buena la charla. Bueno, perfecto. Comentarios adicionales, preguntas. Mira que estaba mirando aquí lo de la vena. De Rosenthal y de seno recto. Y Yo recuerdo que la de Rosenthal, yo por ahí tengo que tener una gráfica por acá. espérate. Pero recuerdo que la de Rosenthal tiene mejor correlación que la del seno recto, incluso por sí sola, con la medición puntual de la presión intracraneal. Sí, eso quedó claro y por eso quería hacer la salvedad que solita, con ese valor de punto de corte que mencioné, de por encima de 20, ella solita, y de hecho es más fácil, es que esa es una de las ventajas, es más fácil hacer su medición que hacer incluso la fórmula. Ese es el punto. Déjame, yo proyecto acá un segundito y ya con esto cerramos. Ah, bueno. Ahí creo que estoy proyectando, ¿cierto? Sí, señor. Sí, entonces es que creo que esta es como la más fácil, las que estoy encontrando acá. Bueno, no se ve tan bonita, infortunadamente, pero bueno, este es el cráneo y acá estaría el mesencéfalo y es alrededor del mesencéfalo, es tal cual. De pronto si les muestro una cerebral posterior me queda más fácil. Arteria cerebral posterior, ecografía. Eso, tal cual, mira. Entonces ustedes cuando ponen el Doppler, todos están viendo acá, sí, eso. Cuando ustedes ponen el Doppler alrededor del mesencéfalo, ven mi mouse, ¿cierto? Sí. Este es el mesencéfalo, aquí Yo lo estoy alrededor. viendo. Allá. ¿Señor? Sí, ya lo estoy viendo, que no me salía. Acá está la cerebral posterior, ¿sí? Ahí medial a en algunos pacientes está lateral, pero acá ustedes a veces pulsan allí, o sea, le dan el doble pulsado y les da un flujo venoso. Esa es la vena basal de Rosenthal. Entonces, por eso les menciono que es mucho más fácil que incluso ir, si todavía no tienen la experiencia suficiente, cojan esa y le miden la velocidad. Si les da por encima de 20 en un escenario apropiado, pilas que ese paciente hay que pararle más bolas que al resto de las variables porque puede tener una presión intracraneana que está elevada. ¿Listo? Bueno, yo creo que con eso ya cerramos y bueno, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Muy amable. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, luego. Chao.